Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a estudiar la formación de iones y a determinar o deducir los posibles estados de oxidación de los elementos a partir de su configuración electrónica. Como ya hemos comentado en el vídeo anterior dedicado precisamente a la configuración electrónica de cualquier elemento, tenemos algunas configuraciones especiales que confieren una estabilidad adicional a estos elementos. En primer lugar sería la configuración de nivel energético completo o la configuración de gas noble. Y en segundo lugar tendríamos aquella configuración en la que los subniveles estuvieran completos o semillenos. Y sobre todo para los orbitales D, como vamos a ver un poquito más adelante. Y para deducir estos iones más estables o estos estados de oxidación más probables es precisamente esto lo que vamos a tener en cuenta, ya que los elementos ganarán convirtiéndose en aniones o perderán convirtiéndose en cationes electrones hasta obtener una de estas configuraciones que les confieran una estabilidad adicional. Para empezar vamos a ver un ejemplo en el que vamos a analizar los posibles iones para un elemento cuyo número atómico es igual a 8. Si nosotros construimos su configuración electrónica, resulta que tengo 1s2, 2s2, 2p4. Si nosotros recordamos que esto de aquí es la configuración del gas noble helio, la compacta se nos quedaría de esta manera. Nosotros, si ya conocemos la tabla periódica y nos hemos familiarizado con ella, vemos que a la derecha de la tabla tenemos lo que es la columna de los gases nobles. Estos gases tienen configuraciones empezando con la del helio, que tiene 2 electrones, pasando a la de neón, que sumamos 8 electrones y por tanto 10 electrones, tendrá el neón, pero al pasar de la tercera a la cuarta columna yo ya me encuentro con los elementos que tienen ya 10 electrones en los orbitales D. Y aparte de los otros 6 del P, pues para pasar de la tercera a la cuarta columna, ponemos también los del argón, y para pasar al cuarto periodo sumamos 18 electrones. Por tanto, veo que la configuración que este elemento va a intentar adoptar es la del gas noble del neón, ya que si recordamos además la tabla, aquí son los P6, que la primera columna será para el P1, la segunda para el P2, la tercera para el P3, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta columna de aquí, que son la de P6. Nivel energético completo. Por tanto, este elemento va a tender a ganar 2 electrones para obtener esa configuración de gas noble, que se quedaría de esta manera. 2p6 o, que es lo mismo que configuración del gas noble neón, pero con esas dos cargas negativas. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, para un elemento cuyo número atómico sea igual a 20. Su configuración electrónica, recordando nuevamente esto de aquí, vemos que vamos a poder partir del gas noble argón, que es el que tiene 18 electrones, contando de esta manera, no hace falta aprenderlo de memoria, pero sí conocerlo. Por tanto, el argón, y ya aquí tengo 18 electrones. Y solo tenemos que completar con 2 electrones más. Nosotros aquí ya vemos directamente que si perdemos estos 2 electrones del 4s2, del orbital 4s2, se nos queda ya directamente una configuración de gas noble, con 2 cargas positivas. Por tanto, aquí lo más estable será la formación de ese catión dipositivo o bivalente. Realmente, si nosotros ya hemos aprendido perfectamente a ubicar estos elementos en la tabla periódica, como hemos aprendido en el vídeo anterior, nos damos cuenta de que este elemento se corresponde con un anfígeno. Por tanto, estos siempre suelen ganar esos 2 electrones para alcanzar esa configuración. Es su valencia negativa característica. Y el segundo se va a tratar de un alcalino térreo. Por tanto, siempre va a formar un catión bivalente. Pero muchas veces, sobre todo cuando tratamos con los metales de transición, vamos a tener algunos problemas a la hora de decidir qué tipo de ion va a formar o qué estados de oxidación más probables van a tener estos elementos. Por tanto, muchas veces conviene conocer los estados de oxidaciones más comunes para estos elementos. Todos estos elementos que vamos a comentar ahora de los metales de transición tienen una configuración especial, una configuración que empieza a ser Ns y N-1d. Esto va a ser la norma general para estos metales de transición, ya que si lo vemos en la tabla periódica, por ejemplo, esta que tenemos aquí, estos metales de transición tendrán configuración Ns y N-1d hasta N-1 de 10. Vamos a subir para arriba
y seguimos. Por tanto, con esta configuración, lo que cabe esperar es que cuando estos metales de transición formen sus cationes, ya que son metales y formarán cationes, lo más lógico es pensar que vayan a perder los últimos electrones, por tanto los del orbital n-1d. Pero la excepción aquí consiste en que los electrones que se van a ir del átomo son los electrones de los orbitales ns, que aunque es un nivel energético superior, realmente el hecho de que sean estos los electrones que se vayan en lugar de los orbitales d va a conferir una estabilidad al átomo. Y eso lo vamos a estudiar con lo de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, cuyo símbolo vamos a poner Z sub FF, es igual a la carga nuclear positiva menos una constante de apantallamiento que depende mucho de los electrones que hayan entre el núcleo y la última capa. Por así decirlo, si nosotros tenemos en el núcleo positivo toda la carga positiva, esa carga positiva va a ejercer una fuerza de atracción de los electrones hacia el centro. Y nosotros hemos visto que vamos añadiendo capas, completándolo con electrones, de tal manera que si yo me fijo en este electrón, la fuerza que experimente este electrón debido a la atracción del núcleo, esta fuerza de aquí, se va a ver apantallada por los electrones que haya en los niveles inferiores, vamos, por delante de ese electrón, de tal manera que es como si nosotros aquí realmente lo que tuviéramos fuera una especie pues de paraguas. Imaginaros que aquí se hace una especie de sombrillita que lo que hace es tapar el efecto atractor del núcleo por ese electrón que está en la corteza. Este efecto del apantallamiento es muchísimo más notable en los electrones de los orbitales S, porque los orbitales S hemos visto que son orbitales esféricos y van a concentrar mucho la carga homogéneamente en esa zona del espacio. En cambio, los orbitales D, si recordamos, los orbitales D tienen una forma de lóbulos que son unos lóbulos, por ejemplo, ahora estamos dibujando un único orbital. Son unos lóbulos que van a estar más distribuidos por el espacio que lo que está los electrones en el orbital ns. Por tanto, los electrones que pertenezcan al nivel ns estarán más apantallados entre sí que los electrones que pertenezcan a los orbitales d. Como los electrones que pertenecen a los orbitales d están menos apantallados, son estos electrones, por tanto los orbitales d, los que son más estables. Van a darle más estabilidad a lo que es el átomo. Y es por eso por lo que son los electrones del nivel ns los que van a escaparse del átomo y así formar los cationes. Por tanto, recordamos que con los metales de transición, los electrones que se van para formar los cationes son los electrones de los orbitales ns. Vamos a ver un ejemplo. Imaginamos que tenemos un elemento cuyo número atómico va a ser el 26. Nosotros, si cogemos ya la tabla periódica y rápidamente armamos su configuración electrónica, es la configuración electrónica del gas noble argón, 4s2, 3d6. Por tanto, como hemos dicho, primero se van a ir los electrones del orbital 4s. Pues vamos a ver que se vayan esos dos electrones, por tanto, nos va a quedar una configuración de argón 4s0, 3d6. Aquí podríamos tener un catión A2+. Pero si vemos que quitando un electrón del orbital d, lo que voy a conseguir va a ser un subnivel semicompleto, que eso otra vez da mayor estabilidad. Por tanto, tenemos otra posibilidad, que es que se nos vayan 3 electrones y se nos quede una configuración de argón 4s0, 3d5. Un subnivel D muy estable. Si recurrimos a la tabla periódica, veremos que este elemento realmente es el hierro. Y si yo recuerdo, sus estados de oxidación son efectivamente 2 y 3. Vamos a ver otro ejemplo para un Z igual a 29. Si nosotros armamos otra vez su configuración, es 4s1,
de 10. Acordaros de esas irregularidades para los metales de transición. Esta es una de ellas. Este elemento realmente se trata del cobre. Para este elemento vemos que va a perder en primer lugar este electrón de aquí. Por tanto, perdiendo ese electrón, se va a quedar con la configuración de gas noble argón 4s0, 3d10. Y se queda así, generando un catión monopositivo con una estabilidad muy grande debido a que tiene ese subnivel de completo. Pues hasta aquí ya os hemos explicado todo lo que necesitamos saber para la formación de iones y la deducción de los estados de oxidación más probables. Hasta el próximo vídeo, chicos. Chaito.